Esta es la sesión número 156 desde los inicios de Mirada y es la quinta de este curso. En la página de Mirada al Mundo hay información sobre todas las sesiones que se han realizado, aunque actualmente la página del IPA y por tanto la de Miradas, que es una sección de esta, tiene un problema técnico que esperamos pueda ser resuelto en los próximos días. En el canal de YouTube, Mirada al Mundo y Paz UGR, están publicadas las grabaciones correspondientes a la mayoría de las sesiones de los últimos cursos y también de algunas de las que ha habido este curso ya. Actualmente hay 55 vídeos. La grabación de hoy se subirá en los próximos días y bueno, el enlace al canal aparece en la página de Mirada. Como sabéis, la sesión de hoy es la presentación del libro Las verdades incómodas de la transición energética. El ponente es Manuel Casal Lodeiro, que es el autor del libro. Manuel Casal es también coordinador del Instituto Resiliencia, es fundador y coordinador de la revista 15-15-15, Revista para una Nueva Civilización. Es autor también de otros libros, tales como La izquierda ante el colapso de la civilización industrial y Nosotros los detritívoros. También es coordinador del libro Guía para el descenso energético, preparando un futuro después del petróleo. Manuel Casal también es padre, activista y divulgador, también es licenciado en informática y es coordinador de un programa de radio, tú me corriges, Vivimos en un mundo finito, ¿no? Vivimos en un mundo finito, me imagino. Ames Radio, en fin, y 107.2 de FM, ¿no? Frecuencia modulada. Bueno, Manuel Casal ya intervino en este espacio el 7 de abril del 2022 con una sesión que tuvo el título de La guerra global del capitalismo contra la vida, caos climático y colapso de la civilización. Hay documentación relativa a esa sesión y también la grabación correspondiente. Bueno, antes de continuar con la presentación de esta sesión, quiero llamar la atención sobre el genocidio que ha ocurrido en Gaza. La situación actual nos obliga a seguir prestando atención a lo que sigue ocurriendo allí y a estar alertas por lo que pueda suceder. Hasta ahora en este espacio se ha empleado la aplicación Meet de Google para la realización de videoconferencias, debido a los servicios que presta la Universidad de Granada. El ponente me informó que le parecía bien la propuesta que le presenté para esta sesión, salvo el empleo de esa aplicación, ya que la empresa Google había sido denunciada en uno de los últimos informes de la relatora especial de Naciones Unidas sobre los territorios palestinos, Francesca Albanese. Microsoft, Alphabet, incluye a Google, y Amazon otorgan a Israel acceso a sus tecnologías de almacenamiento de datos en la nube e inteligencia artificial, lo que mejora el procesamiento de datos, la toma de decisiones y las capacidades de vigilancia y análisis. Y estas han sido empleadas en el genocidio perpetrado por Israel en Gaza. Por esta razón, la sesión de hoy se va a realizar empleando la aplicación Zoom. Es la primera vez que la empleo como anfitrión. Sería un poco largo explicar las gestiones que ha habido que realizar para que haya sido posible llegar hasta aquí y esperemos que vaya bien la videoconferencia desde el punto de vista técnico. Agradezco a Manuel Casal que lo haya planteado y que nos haya forzado a buscar alternativas. Es intención de este espacio que, en la medida de lo posible, no emplear la aplicación Meet, aunque por razones de calendario y organizativa, la próxima sesión de Miradas todavía va a tener que emplearse esa aplicación, porque es el 24 de noviembre, es un acto conjunto con otras instituciones como la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, también el Ateneo de Granada, y ya hemos comenzado la difusión. Trataremos de ser consecuentes y no emplear productos de otras empresas denunciadas también por la relatora de Naciones Unidas, siempre que tengamos alternativas viables. Quiero agradecer públicamente a Manuel Casal su receptividad a la propuesta para participar en este espacio y su generosidad al hacerlo altruistamente. En la página de Mirada a la página se subirán en los próximos días documentación relativa a esta sesión, siempre que los problemas técnicos se hayan resuelto. Después de la intervención del ponente, que será del orden de unos 45 minutos, habrá un debate con el público asistente a través del chat.
Desde ya podéis realizar consideración y pregunta a través del mismo, que comentará o responderá el ponente en el tiempo dedicado al debate. Pues le paso la palabra a Manuel Casal, cuando quieras, Manuel. Pues muchísimas gracias, Jesús, y al Instituto de la Paz y los Conflictos por esta nueva invitación y especialmente por ese esfuerzo que tú has explicado ahora de, bueno, en coherencia con la paz y en protesta por el genocidio, buscar alternativas a las herramientas de las empresas que están implicadas en el mismo. Esfuerzo en el cual os animo a continuar y también a buscar alternativas a YouTube, que como sabes también es propiedad de Google. Y nada, sin más, dar también pues la bienvenida y las gracias a la gente que está conectada, asistiendo a esta charla y bueno, daros las buenas tardes o los buenos días, dependiendo de la zona horaria en la que estéis, que me consta que hay gente que está viéndolo desde el otro lado del charco. Bien, mi conferencia versará sobre el libro que os ha presentado Jesús, Las verdades incómodas de la transición energética, y os voy a hacer una presentación que girará en torno a algunas de esas verdades incómodas que yo directamente voy a calificar de mentiras, que era el título original planteado, que bueno, la editorial consideró que era más interesante cambiarlo por algo más positivo, en positivo, como es el concepto de verdad incómoda, pero a efectos prácticos creo y didácticos creo que en una exposición resumida como esta es más interesante hablar de mentiras e incluso de un concepto que todas y todos conocemos, que es el de fake news. Entonces, bueno, voy a compartir la presentación avisando de que no contiene datos muy concretos, muy precisos, ni cuantificaciones, las cuales os invito a consultar en el libro, que incluye bastantes referencias, artículos científicos, unas cuantas gráficas que explican bastante visualmente estas cuestiones y, por supuesto, las mentiras o verdades incómodas que os voy a presentar son solamente una parte de todas las que podéis encontrar en el libro y que, lógicamente, en 45 minutos pues, no nos va a dar tiempo a visualizarlas todas. Entonces, si me permitís unos segundos para compartir la pantalla. Bien, no sé si la estáis viendo ya. Sí, sí, sí. Bien. Aquí tenéis un esquema de lo que va a ser la presentación. Voy a hablar de 9 de estas verdades incómodas y trazaré una conclusión al final a partir de todas ellas. Comenzamos con la primera verdad y con esta pareja de verdades mentiras, ¿no? La primera verdad que resulta incómoda es que esta transición energética no va a frenar el cambio climático. Estamos ahora en plena conferencia en la COP30 con el tema del cambio climático a diario en los medios de comunicación, aunque sea con un espacio muy limitado con respecto a lo que debería ocupar si se le diese la importancia que se le debería dar. Entonces es bueno, un momento inmejorable para hablar de esta verdad incómoda y contrastarla con las fake news que el sistema, y lo estamos viendo, lo estamos presenciando estos días constantemente, se nos dice que, bueno, poner instalaciones fotovoltaicas de energía eólica, etcétera, lo que se llama renovables, va a frenar o mitigar o combatir, se puede utilizar, o iremos a utilizar cualquiera de estos términos o términos similares, el cambio climático. Lo que a mí me gusta llamar caos climático. Luego, si queréis, incidimos en explicar por qué. ¿Por qué es falso esta afirmación de que las energías renovables sirven para combatir el cambio climático o que lo frenan? Bien, es algo muy, muy sencillo de explicar. Yo creo que yendo a la simplicidad podremos entender mucho mejor este tipo de cuestiones complejas.
El cambio climático está provocado, como sabemos, por la emisión de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, en pura lógica, solamente hay dos maneras de combatirlo o de frenarlo. La primera sería retirar ese carbono que está presente en exceso, en una cantidad excesiva en la atmósfera, y el otro sería dejar de emitir más carbono para evitar empeorar el cambio climático. Bien, ¿las renovables hacen alguna de estas dos cosas? ¿Retiran carbono de la atmósfera? Cuando instalamos un panel solar fotovoltaico, cuando se levanta una torre y un aerogenerador en uno de nuestros montes, ¿desaparece algo de carbono de la atmósfera? ¿Lo chupan, lo absorben, lo meten en algún sitio? Sabemos que no. Entonces, tiene que ser la otra opción, ¿no? Con ellos dejamos de emitir carbono. Pues resulta que las renovables, cada vez que se instala algo de esto que se llama renovable, hacen justamente lo contrario. Es decir, emiten gases de efecto invernadero durante su fabricación, transporte, mantenimiento, desguace al final de su vida útil. A lo largo de todo su ciclo de vida, emiten carbono. Es decir, de ninguna de las dos maneras, las únicas maneras que existen de frenar el cambio climático, tienen el más mínimo efecto. Bien, entonces, ¿dónde está el truco? ¿Por qué nos dicen esto? ¿Por qué nos lo creemos? Nos dicen, si para producir una cantidad X expresada en megavatios, que bien, en rigor es potencia, pero por simplificar, de energía lo hacemos con renovables en lugar de con fósiles, vamos a emitir menos gases de efecto invernadero. Eso es lo que nos dicen, pero eso no es frenar, eso simplemente es acelerar menos. Y lo podemos ver en esa gráfica o en otras que se están publicando estos días, precisamente con ocasión de la COP, que muestran que las emisiones continúan aumentando año tras año, con independencia de la cantidad de energía renovable que se esté poniendo, que se esté instalando en nuestros montes, nuestros valles, nuestras casas, donde queramos. Entonces, una cosa es frenar y otra cosa es acelerar menos. Es decir, no estamos frenando en nuestro camino al abismo, que representa el caos climático descontrolado, que es lo que produce en estas emisiones, sino que estamos levantando un poquito el pie del acelerador, como mucho, en esta dirección hacia el abismo. Y además presupone una cuestión que en ningún momento se pone en duda, que es que esa energía X de la que hablamos hay que producirla sí o sí. Este es el gran kit de la cuestión sobre el que volveré. Porque si en lugar de producirla mediante un tipo de fuente u otro que emita más, que emita menos, y decir, no, es que esta es mejor, esta es más sucia, esta es más limpia, esta es... Y si simplemente la dejamos de consumir, es decir, la energía más verde, la energía más renovable, la energía más ecológica es la que no se consume. Pero tenemos el problema de que en el sistema actual que rige en el mundo, que es el sistema capitalista, es un absoluto anatema esta opción, porque hay que crecer continuamente, lo sabemos. Y no hay manera de crecer sin que crezcan el consumo de energía y, por tanto, de emisiones. Bien, la segunda verdad incómoda, de la que no se quiere hablar, es que no se puede lograr una economía circular. Las fake news oficiales nos dicen que estamos caminando y que conseguiremos una economía circular, que es el objetivo y que lo vamos a lograr. ¿Por qué digo yo que esto es falso? Bien, no hay más que ver que los grados de reciclado, porque sabéis que la economía circular consiste en emplear como insumos, es decir, como entradas de todo el sistema, de todo el metabolismo económico mundial, utilizar como entradas de cada ciclo económico las salidas, es decir, los residuos que dan en el ciclo anterior, de tal manera que no hay que continuar explotando, por ejemplo, las minas y este tipo de cuestiones. No hay que contaminar porque capturas todo y lo vuelves a emplear, etcétera, etcétera. Entonces, esta quimera es bastante difícil de creer porque en los materiales en los que más se ha avanzado a lo largo de décadas y décadas de evolución y de mejora en las industrias, que es el aluminio, y está muy, muy lejos del 100%. Entonces,
si no se han logrado aún en el aluminio, podemos creer que se va a lograr en el resto, en los miles, en las decenas de miles de sustancias, de productos, tanto materiales como de otro tipo, que utilizan nuestra civilización. El acero, el papel y el vidrio también tienen tasas de reciclado elevadas con respecto al resto, pero siguen estando muy lejos del 100%. Y a este 100%, de hecho, no podremos llegar nunca, porque la termodinámica es la que es, sus leyes son muy tercas, no hay manera de doblegarlas, y por muy listos que nos creamos los seres humanos, y implicaría conseguir esa circularidad perfecta, es decir, ese 100% de reciclaje anualmente, necesitaría una energía que tendría que ser infinita. Por tanto, es una quimera absolutamente imposible. Y lo más grave es que, efectivamente, conseguir algo circular implica que tienes un radio constante. Si el radio nos mide, por ejemplo, la dimensión de nuestra economía, si la economía crece constantemente, cada vez que damos una vuelta al ciclo económico, no estamos en un círculo de radio constante, sino que estamos haciendo una espiral que va aumentando el radio constantemente, porque el sistema en el que estamos instalados, el sistema capitalista, requiere crecer a cada ciclo económico y, por tanto, requiere más recursos a cada ciclo. Es decir, aunque consiguiésemos, imaginemos, magia, tenemos energía infinita, conseguimos reciclar el 100% de los materiales, resulta que al ciclo económico siguiente, como el sistema capitalista necesita crecer un X% al año, necesitaríamos más. Es decir, no nos valdría el 100% del reciclaje para sostener el capitalismo, incluso sabiendo que es imposible. Por tanto, un capitalismo y economía circular son absolutamente incompatibles. Bien, sobre esto os recomiendo mucho el trabajo que es puntero a nivel europeo y diría que mundial de Alicia Valero y su padre Antonio Valero, con todos sus trabajos en torno a Tanatia. Hay trabajos más de tipo técnico, más voluminosos, hay introducciones muy interesantes, como esa que tenéis ahí en portada, que es una entrevista muy extensa que les hizo Adrián Almazán y donde explican perfectamente, de una manera muy inteligible, muy interesante, todas estas cuestiones de por qué es imposible una economía circular. Ellos son especialistas en la cuestión del agotamiento de los minerales y especialistas en el tema de los minerales críticos, ¿no? De estos que cada vez se habla más en el ámbito europeo. Bien, ellos hablan de una economía espiral, pero al contrario de la que os explicaba yo, en la que estamos metidos, de que cada vez la espiral se va abriendo más y más y más, ellos hablan de una espiral que debería ir decreciendo, que a cada ciclo económico utilizásemos menos materiales, menos energía, para poder entrar dentro de los límites del planeta ahora mismo sobrepasados. Bien, todos conocemos las famosas 3 Rs del reciclado, del reciclaje, ¿no? O del tratamiento ecológico de las materias, que son reducir, reutilizar y reciclar, de la cual parece que solamente existiese la tercera, reciclar. ¿Por qué no se habla nunca de la primera, que es la más importante? Porque estas 3 fases son fases que van en una prioridad, es decir, solo debemos reciclar aquello que haya sido imposible reutilizar y solo debemos reutilizar aquello que haya sido imposible reducir. Entonces, estamos empezando la casa por el tejado, fiándolo todo al reciclaje, ¿no? Para esa famosa economía circular imposible. ¿Qué pasa? Que no hablamos de reducir. Bien, es que eso es incompatible, vuelvo una vez más al mismo concepto, con el capitalismo. El capitalismo quiere crecer, entonces hablar de reducir es, absolutamente contrario a su manera de ser, ¿no? A su manera de funcionar. Entonces, ¿quiere eso decir que es imposible acercarnos? Ya sabemos que es imposible acercarnos a una economía circular. Bien, la naturaleza, el sistema Tierra, es prácticamente circular. La biosfera maneja los materiales que necesita y de los que está constituida para vivir, para cualquier ser vivo, lo hace de una manera casi perfecta, casi circular, gracias a una evolución de millones de años. Entonces, lo único que podríamos aspirar es a imitar a la naturaleza. Pero eso no lo puede hacer una economía industrial, de tipo industrial, porque es de tipo extractivista, de tipo, digamos, minero, y menos si es una economía capitalista. Tendría que ser una economía
lo que se llama una bioeconomía, es decir, una economía que imite a la vida, y eso solo se puede hacer en el sector primario, es decir, concretamente en la producción de alimentos. Es decir, una economía que fuese circular tendría que ser necesariamente, o cercano a lo circular, tendría que ser una economía agroecológica, por ejemplo, que utilizase la permacultura u otro tipo de sistemas que están pensados precisamente para no crecer continuamente, sino para permanecer. De ahí viene el concepto de permacultura, que seguramente muchas de las personas que estáis escuchando esto conocéis. Bien, tercera verdad que resulta muy incómoda a esta sociedad industrial capitalista. La tecnología no es energía. Sin embargo, estaréis cansadas de escuchar la fake news oficial de que mediante la tecnología vamos a compensar el declive de la energía fósil, porque lógicamente hasta ahí podríamos llegar, la energía fósil es finita, sabemos que se va a acabar y eso muy poca gente lo niega. Sin embargo, acto seguido te dicen, bueno, pero con los avances tecnológicos podremos suplir esa falta de energía. ¿Por qué digo yo que esto es falso, que es una fake news? Bien, porque las tecnologías, cuanto más eficientes son, lo que hacen, y esto lo demostró ya William Stanley Jevons en el siglo XIX, el efecto que tienen es de aumentar el consumo. Es decir, esto lo podemos ver en la época actual. Jevons lo hizo con las máquinas de vapor y la extracción de carbón en la Inglaterra de la primera revolución industrial. Hoy en día lo podemos ver muy fácilmente, lo podremos comprender con la cuestión de los coches. Los coches utilitarios, coches que podemos manejar muchas y muchos de nosotros, y con el tiempo han evolucionado, son motores mucho más eficientes que consumen mucho menos combustible que los coches de, digamos, las décadas anteriores. Bien, ¿cuál ha sido el resultado final de esto? Que cada año se consume más combustible en los coches. ¿Por qué? Porque al resultarnos más eficiente, consumir menos nos sale más económico y entonces acabamos haciendo más kilómetros. Y si no los hacemos nosotros, se permite, se abre mercado para que entren otros consumidores a consumir más gasolina comprándose más coches, porque ahora mantener un coche o llevarlo a la gasolinera resulta más económico. Bien, y entonces tiene que ser bastante obvio, ¿no? La tecnología no es energía, sino que en realidad lo único que nos puede ayudar es a explotar, de hecho más aceleradamente, una energía que ya exista. Es decir, por hacer un invento no tienes inmediatamente energía. Ese invento te puede ayudar a explotar una energía, como de hecho las tecnologías energéticas es lo único que hacen. No hay ningún aparato que produzca por sí mismo energía que la obtenga de donde no existe. Porque sabéis que la termodinámica también nos dice que la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, la tecnología no puede crear energía. Bien, y por si esto fuera poco, la innovación y la eficiencia tecnológicas también están sometidas a unos límites, es decir, no podemos hacer todos los avances tecnológicos que queramos en todos los campos de la ciencia que queramos, porque los descubrimientos científicos, los avances tecnológicos también están sometidos a algo que conocen muy bien las y los economistas, que es la ley de los rendimientos marginales decrecientes, que tenéis expresado en esa gráfica. Cuanto más se avanza en una ingeniería, por ejemplo, o en cualquier campo del saber, los primeros avances, cuando se empieza a desarrollar esa nueva tecnología, suelen ser muy rápidos y con poca inversión, tanto económica como en recursos humanos, en formación, etcétera. Se suelen conseguir grandes avances. Pero a medida que se va desarrollando, que se va perfeccionando el conocimiento y esas tecnologías, cada vez los avances son menores para un mismo incremento de recursos que quiera invertir, imaginemos, el Estado, ¿no? en formar más ingenieras, más ingenieros, y más recursos económicos, más recursos materiales, más energía. Pues bien, cada vez a lo largo del tiempo vamos obteniendo menos y menos y menos avances. Esto se puede comprobar en todos los ámbitos de las ingenierías y de las ciencias. Bien, verdad número 4. Las renovables no son limpias, al menos no son tan limpias como nos dicen. Bien,
Las imágenes que tenéis ahí, que bueno, están bastante pequeñitos para poder utilizar el espacio más para el texto, pero son por orden, de izquierda a derecha, una cementera, es decir, una fábrica que se dedica a producir el hormigón con el que se hacen los inmensos mástiles cada vez más altos de los aerogeneradores. Lo siguiente es una mina de cuarzo que se necesita para hacer el cristal tan puro que necesita, el silicio tan puro que se necesita para hacer las placas fotovoltaicas. Lo siguiente, lo habréis visto, con esto sí que quizás os habéis cruzado en la carretera más de una vez, son los inmensos trailers que transportan las palas de los aerogeneradores. Y la última imagen es, bueno, el destino tan limpio que tienen las palas estropeadas de los aerogeneradores cuando se tienen que sustituir, que es ser enterradas, servir de relleno en vertederos. Bien, sin embargo, pese a estas imágenes tan difíciles de negar, ¿no? Una vez de que las vemos, las fake news oficiales nos dicen que la fotovoltaica, la eólica, la hidroeléctrica, cualquier cosa que llamemos renovable, son tecnologías limpias. Y veréis que limpio, renovable, verde, se utiliza como sinónimo, ¿no? Bien, ¿por qué digo que es falso? Bueno, ya lo hemos visto bastante claramente en esas imágenes, pero para empezar tenemos el problema que está ahí bien expresado en la mina, ¿no? Requieren combustibles fósiles desde el primer momento. Desde el primer momento que alguien decide, alguna gran empresa o cualquier estado, bueno, normalmente empresas que van a construir, imaginemos, una serie de placas fotovoltaicas o instalar una serie de aerogeneradores en cualquiera de nuestros montes, el primer paso es la minería para obtener los elementos materiales de los que constan, con los que se construyen esas llamadas energías renovables, que en realidad son sistemas no renovables de captación de energía renovable. Bien, entonces hay que gastar gas natural, hay que gastar en ocasiones carbón, como es el caso de muchas de las placas solares que vienen de China. Hay que gastar petróleo, por supuesto, en esas maquinarias de las minas, en las cementeras, en los trailers, en ese bulldozer que está enterrando las palas de los aerogeneradores defectuosos, etc. Porque, a ver, esto es bastante evidente, pero nunca se habla de ello. Lo que llaman energías renovables no se construyen con materiales renovables, sino que hay que obtenerlos en minas, transportarlos, procesarlos, ensamblarlos, y todo ello son procesos que utilizan en mayor o menor grado, normalmente en un grado bastante alto, estas energías fósiles y que se supone que son las sucias, ¿no? Con diversos grados de contaminación. Por poner un ejemplo bastante claro de esto que nos dicen que es limpio, ¿no? Los coches limpios, ¿no? Los coches eléctricos movidos gracias a la electricidad almacenada en baterías de ion litio. Bien, aparte de todo esto que os he contado, los estudios científicos demuestran que en su funcionamiento normal, no digamos ya no estamos hablando de esas explosiones, de esos incendios que se producen a veces, simplemente su funcionamiento normal, las baterías de ion litio, también las de nuestros teléfonos móviles, las de cualquier elemento con batería de litio, emiten 100 tipos de gases perjudiciales, tanto para nosotros como para el medio ambiente y el resto de seres vivos. Imaginaos lo limpio que es esto, ¿no? Entonces, ¿dónde está el truco? ¿Por qué nos creemos que son limpias? ¿O dónde pretenden ellos anclar esa mentira para que nos la creamos? Es de nuevo en ese mantra de que, bueno, si total tenemos que producir igualmente X megavatios hora de energía, bueno, si lo hacemos con renovables en lugar de con fósiles o con energía nuclear, bueno, vamos a contaminar menos. Ah, bien, pero de nuevo vuelvo a lo que decía antes, lo que pasa es que ahora con otros términos. Eso no es ser limpio, eso es ser menos sucio. Pero si nos dicen que eso es limpio, nos están engañando. Además, hay tecnologías renovables donde incluso eso de que es menos sucio se ha demostrado falso. Por ejemplo, en la construcción y mantenimiento de los coches eléctricos, que dicha construcción y dicho mantenimiento es más sucio que el de los vehículos tradicionales, sobre todo si el vehículo ya está construido,
y tenemos que compararlo con construir desde cero un complejo vehículo eléctrico, se ha demostrado que son más contaminantes que esos vehículos tradicionales, sobre todo por la cuestión de las baterías. Bien, esto quiere decir que no hay ninguna renovable que sea limpia o que sea muy, muy, muy poco sucia, que es lo que necesitamos hoy en día, visto la gravedad de las emisiones que continúan creciendo, creciendo y creciendo. Bien, sí que existen renovables limpias y son las renovables tradicionales, es decir, no estas que Antonio Turiel suele denominar el rey, ¿no? Las renovables eléctricas industriales, ¿no? Sin embargo, las renovables las venimos utilizando toda la historia de la humanidad. Antes de la época industrial utilizábamos 100% renovable, no teníamos otra cosa. Entonces, los molinos, la navegación a vela, las forjas tradicionales, ¿no? Todo esto eran limpios porque se utilizaban materiales locales, materiales 100% reciclables y que no contaminaban, que no emitían gases de efecto invernadero, y si los emitían, por ejemplo, porque estabas quemando biomasa, era porque era exactamente el carbono que esa biomasa había almacenado durante su crecimiento. ¿Quiere decir esto que solo tenemos eso, que solo podemos volver a lo que había antes de la revolución industrial? No, por supuesto aquí se puede innovar mucho con todo el conocimiento moderno que tenemos. Un buen ejemplo es esa imagen que tenéis ahí, que es de hace bastantes décadas, que es decir, esto lo conocemos, se conoce que se puede hacer desde hace mucho tiempo, que son forjas solares donde se pueden alcanzar temperaturas de miles de grados, cosa que no se puede hacer con la electricidad de las modernas renovables, y mediante concentración de haces de luz solar mediante espejos. Entonces, son energías muchísimo más limpias, de una manera incomparablemente más limpia, como puede ser, por ejemplo, también el transporte a vela comparado con cualquier tipo de barco moderno, incluso barcos movidos a hidrógeno, de lo cual hablaremos después. Quinta verdad, seguimos con los coches eléctricos. No va a haber coches eléctricos para todos. Me imagino que lo que os transmite los medios de comunicación o la administración cuando hablan de que hay que promover el coche eléctrico, que hay que financiar a las empresas, hay que subvencionar los puntos de recarga, hay que subvencionar la industria automovilística para que se recicle y sea capaz de construir, que se adapte a la fabricación del coche eléctrico, es porque nos están diciendo que vamos a tener todos y todas un coche eléctrico cuando ahora, es decir, los mismos que tenemos ahora de gasolina o de gasoil, es decir, de motores de combustión o de explosión. Pero es falso que esta sustitución se vaya a dar simplemente por la mera cuestión material y aritmética de que no salen las cuentas de los minerales que hay en el mundo para construir un parque de vehículos del tamaño del actual, que es, yo no sé si conocéis este dato, de 1.500 millones de vehículos. Eso solamente en coches y equivalentes. Y, por supuesto, mucho menos para también, además de eso, sustituir los camiones y otros vehículos. Esto simplemente por el tema de que faltarían materiales. Además, la transformación, la ampliación, los cambios que habría que hacer a nivel técnico en las redes eléctricas convertirían en algo virtualmente imposible de acometer. Por ejemplo, imaginaos, claro, puede ser muy fácil para alguien que tenga su garaje propio y su enchufe, recargar su coche eléctrico, pero claro, sabemos que no todos los coches, de hecho es una minoría bastante pequeña, los coches que disponen de un garaje donde poderse aparcar, poder dormir a cubierto y poderse recargar en caso de que fuese posible hacerlo en todos los garajes. Pero ¿qué pasa con todos los millones de coches que duermen en este país y en todos los países del mundo en la calle? ¿Tendríamos que ponerles a su disposición un enchufe y la potencia necesaria prácticamente en cada farola? ¿Cómo gestionaríamos eso? Eso lo ha estudiado, por ejemplo, un compañero que es Pedro Prieto, que conoceréis muchas y muchos, y por más que ha hecho números es imposible. No se podría
tener un parque de vehículos eléctricos en España ni en ningún país tan grande como el que hay hoy en día de combustibles convencionales. Y sobre todo el tema de los materiales se vuelve más crítico en concreto en las baterías. Porque, bueno, no sé si sabéis, bueno, quien tenga un coche eléctrico lo sabe perfectamente, que al menor toque, una batería que además, claro, están en la parte de abajo, como hemos visto en la imagen anterior, están en la parte de abajo de la carrocería, cualquier toque en la parte de abajo hace que haya que cambiarlas. Es decir, hay que tirar con esa batería y hay que poner otra. Y eso, si tienes suerte y no tienes que cambiar todo el vehículo. Bien, pero es que incluso si las conservas en perfecto estado, no sufren ninguna avería, no sufren ningún problema de exceso de calor, ningún tipo de incidente, a los 8 o 10 años como mucho vas a tener que cambiarla. Esto es, y como hemos visto, el reciclaje de todo tipo de elementos en nuestra sociedad, excepto quizás el aluminio, el papel, etcétera, pero todo el litio, por ejemplo, de las baterías es muy difícil de reciclar y no digamos el resto de componentes. Por tanto, no son renovables. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no va a haber coches eléctricos? Claro que los va a haber. Volveremos a los tiempos del principio de la automoción. Esa imagen que tenéis ahí es uno de los primeros vehículos eléctricos, que tampoco lo sabe todo el mundo, los primeros coches que se inventaron, es decir, coches que no fueran tirados por animales, me refiero, ni por seres humanos, digamos, autónomamente móviles, fueron eléctricos. Es decir, se inventaron antes que los del motor de combustión o de explosión. El señor que tenéis ahí levantando el cabo de esa belleza es Thomas Edison. Entonces, por aquellos tiempos, los únicos que se podían permitir andar con un coche por el medio del resto de la gente que tenían que ir en sus carros tirados de caballo o caminando o en bicicleta, pues eran la gente más adinerada. Entonces vamos a volver a eso. ¿Va a haber coches eléctricos? Claro que sí, los estamos viendo continuamente, pero ¿quiénes los tienen? ¿Quién se los puede subvencionar? ¿O quién se los puede permitir con subvenciones que estamos pagando entre todas y todos? La gente que tiene mayor nivel adquisitivo. Las ayudas actualmente en España superan los 1.000 millones de euros en puntos de recarga gratuitos, ayudas a las empresas, ayudas a la compra directa, etcétera, etcétera. Todo esto se lo estamos subvencionando para que al final sea solamente una cosa que van a disfrutar unos pocos porque nos están haciendo creer que va a ser para todos. En fin. Y también, por supuesto, se van a utilizar coches eléctricos y tiene mucho sentido que se utilicen para servicios públicos, determinados servicios públicos, para el pequeño reparto, para sistemas de coche compartido. Desde luego, no tener un coche por cada persona o por cada familia. Hay familias que tienen más coches que personas, todos conoceremos alguna. Y, sin embargo, tener un coche, por ejemplo, entre todos los vecinos de un bloque de edificios o de una aldea, pues puede ser algo que tenga mucho sentido y que sea ese coche eléctrico, pues bueno, puede ser una opción de las menos malas. Y, por supuesto, para pequeños vehículos, bicicletas, patines, etcétera, porque ahí, digamos que la movilidad que permiten con respecto a su consumo de energía y a su, digamos, contaminación implícita, pues puede merecer mucho la pena porque es muy diferente a tener que mover un vehículo de más de 1 tonelada de peso para transportar a una persona de 70 kilos. Como veis, es cuestión de eficiencia energética. Bien, volvamos al tema del hidrógeno que mencioné hace un momento, en la sexta verdad incómoda. Bien, nos dicen, ahí tenéis a Pedro Sánchez, que es bueno, no es por personalizarlo en él, porque cualquier dirigente político hoy en día está vendiendo lo mismo, que el hidrógeno es la energía del futuro. Esa es nuestra fake news oficial desde los tiempos, por lo menos, de Jeremy Rifkin, con ese gran bestseller que fue La economía del hidrógeno. Bien, ¿por qué esto es falso? ¿Por qué no es una solución el hidrógeno, ni siquiera el verde? Que sabéis que es la denominación que tiene el hidrógeno producido mediante energías renovables. Bien, en primer lugar, porque el hidrógeno, pese a lo que nos hacen creer, no es una fuente de energía, sino que es un vector. Es decir, es un medio de almacenarla. Es como si dijéramos una batería, una caja donde almacenar una energía que tenemos que sacar previamente de otro lugar. Y además es una caja bastante agujereada porque perdemos mucho por el camino. En esa gráfica tenéis
una imagen que, bueno, está más explicada en el libro, de cómo se va perdiendo el hidrógeno almacenado a lo largo del tiempo. Entonces, si nos estamos quedando sin energía, si ese es nuestro problema con los combustibles fósiles, de poco nos va a servir simplemente tener un medio más para almacenarla. No nos resuelve nuestro problema de partida. Y sobre todo es un tipo de almacenamiento como este, con unas pérdidas que pueden llegar hasta el 100% y que resulta, por tanto, una manera muy ineficiente de almacenar electricidad, que, como sabéis, es la base de la generación de hidrógeno, de la captación de hidrógeno, separando las moléculas del agua, ¿no? El hidrógeno por un lado, el oxígeno por otro, al hacerles pasar una corriente eléctrica, como recordaréis que se estudiaba en el colegio o en el instituto, ¿no? El fenómeno llamado electrólisis, que está ahí representado en esa gráfica arriba a la derecha. Bien, ¿quiere esto decir que el hidrógeno no va a valer para nada, que no va a tener ningún lugar en el futuro más allá de las energías fósiles? Bien, sí que es útil y sí que tiene sentido, por ejemplo, para sistemas que no se pueden conectar a la red eléctrica directamente. Porque, como os decía, meter electricidad en la caja del hidrógeno tan agujereada es perder electricidad. Al final sí, vale, puedes aprovechar un poquito de la que te quedó, ¿no? En forma de hidrógeno, pero de igual 100 megavatios hora que podías tener de electricidad inicial, si al final, al pasarla a hidrógeno, vas a aprovechar 50, 30, 20, 10 de esos megavatios, no tiene mucho sentido si lo puedes enchufar directamente a la red y aprovecharlo al 100%, que es el caso de los trenes. Es decir, una de las mayores locuras que se han vendido estos últimos años y que ya parece que está siendo descartada incluso oficialmente es el tren de hidrógeno. Los trenes están obligados a pasar por unos carriles, no se pueden mover libremente y por tanto es el típico medio de transporte ideal para electrificar y de hecho por eso está electrificado en buena medida nuestras líneas ferroviarias gracias a las catenarias que siguen exactamente el mismo recorrido que las vías por las que circulan los trenes. Sin embargo, en los barcos, lógicamente, es difícil tirar una catenaria a lo largo del mar, entonces ahí sí que puede tener sentido. Ese barco que veis ahí arriba a la derecha fue uno de los primeros barcos de la flota islandesa en utilizar hidrógeno ya hace creo que más de 20 años o por ahí. Bien, entonces tendría sentido ahí, tendría sentido también donde se necesite una energía muy concentrada que solamente nos puede dar los combustibles fósiles, porque la energía que nos dan, pues eso, los aerogeneradores, la fotovoltaica, etcétera, es una energía muy poco densa, es decir, nos da muy poca potencia y nos cuesta mucho hacer el mismo trabajo que puede hacer algo tan cómodo de transportar como es un litro de gasoil, ¿no? Que tiene una gran potencia concentrada. Y meter electricidad en hidrógeno es una manera de compensar eso. Pero, lógicamente, si no podemos producir tanta electricidad como petróleo, es decir, tanta energía como la que nos da el petróleo con electricidad, difícilmente vamos a poder sustituir con hidrógeno, que encima es electricidad, pero con muchas pérdidas, nunca vamos a poder sustituir todo el gasoil y la gasolina, el queroseno, etcétera, que consumimos hoy en día. Pero aún así, para ciertos usos, en ciertas fábricas, vehículos pesados, maquinaria pesada, puede tener sentido. Y ojo, porque también para una cosa que sirve estupendamente es para el colonialismo energético. Por ejemplo, ¿cómo podemos explotar o colonizar un país de Centroáfrica para aprovecharnos de sus saltos hidroeléctricos? Bueno, tirar cables desde África hasta Europa se puede hacer, pero si podemos almacenar esa electricidad en forma de hidrógeno y meterla en un barco, que podría también funcionar con hidrógeno, y llevarla a los puertos de las zonas industriales del norte de Europa, vaya, eso puede salir a cuenta. De Europa, por supuesto, no de África. Entonces, mucho de toda la fiebre que hay por la generación de las llamadas renovables, cuando en España no necesitamos tanta electricidad, o quien dice España puede ser cualquiera otro de los países en los que ponen su mirada depredadora a los países más industrializados,
y nosotros incluso internamente en las zonas industriales de España, por las zonas de sacrificio, entre comillas, bien, pues esto se hace, lógicamente, con esa intención de hacer que sobre electricidad, más de la que se va a consumir allí localmente, porque nos interesa almacenarla como hidrógeno y mandarla a los países que se van a quedar tarde o temprano sin petróleo. Bien, entonces esto también que nos quede muy claro que mucho de lo que hay detrás del hype de todo esto del hidrógeno verde es mucho colonialismo energético para que siga estirándose un poco más el capitalismo industrial en las zonas más enriquecidas. Séptima verdad. No tenemos minerales suficientes para hacer esta transición energética. Nos dicen constantemente que las renovables nos van a dar una energía ilimitada porque el sol es ilimitado, el viento es ilimitado, etcétera, etcétera. Bien, aunque es cierto que el sol, que a fin de cuentas es la fuente primaria incluso también de la energía eólica y la hidroeléctrica, porque es el sol el que mueve el viento, es el sol el que eleva por evaporación el agua a las nubes para que luego nos caiga en zonas altas y vaya cayendo hacia el mar y podamos aprovechar esa energía potencial. Bien, pues aunque el sol tenga a una escala humana una energía ilimitada, lo que no es ilimitado es nuestra capacidad de captarla. Y esto no nos lo diferencian cuando nos hablan de las energías renovables, porque se llaman energías renovables, pero realmente estamos hablando de unos aparatos industriales que sirven para captar durante un cierto tiempo hasta que se estropean, una vida útil de 25 años a lo sumo, sirven para captar temporalmente unos flujos concretos de energía, de esa energía ilimitada, ¿no? Y bien, para construir esos elementos, para construir esos aparatos, tenemos las mismas limitaciones que tenemos para cualquier otro elemento de nuestras sociedades industrializadas. En primer lugar, la cantidad de minerales necesarios, la energía que necesitamos también para construir esos elementos. En concreto, la minería es una cuestión crítica que, como os digo, han analizado muy bien Alicia y Antonio Valero. Y, por ejemplo, uno de los problemas que tiene es que la minería es cada vez más costosa. Para sacar los mismos kilos de cobre en las mejores minas del mundo en Chile, para sacar los mismos kilos de cobre de esas minas que se sacaban hace 20 años, se está utilizando el doble de la energía aproximadamente. O incluso más, ¿no? Si nos vamos 20 años atrás, seguramente es mucho más del doble. Esto es porque las leyes mineras, esto es algo de geología básica, las leyes mineras, cuanto más vas explotando la mina, al final te queda la de peor calidad y necesitas, tienes una peor proporción de ganga, es decir, de la roca que te sobra y del mineral, ¿no? Y efectivamente las renovables además es que son muy exigentes en necesidades minerales. Tú si tienes un coche movido con energía fósil, bueno, sí, lógicamente ha sido necesario el mineral de hierro o de aluminio, etcétera, y otros elementos, el cobre para ciertos cableado que tiene, mucho menos que el eléctrico, vale. Tiene unas exigencias minerales para construir un coche que muevas con petróleo, bien. Pero tú comparas eso con la exigencia de minerales que tiene un coche eléctrico y es impresionante. Simplemente el cobre, por el cableado que lleva, es más del doble. Puede ser, creo que 10 veces más. Los datos concretos los tenéis en el libro. Y ya no hablemos de las baterías. Si comparas una batería de plomo convencional de un coche normal y que solamente la necesita para el arranque, la radio, el aire acondicionado, etcétera, ciertas cosas y que encima se va recargando, es incomparable con la energía de las baterías los minerales necesarios para todos esos kilos de baterías que llevan de ion litio los coches eléctricos. Entonces, tanto sumado el cableado como las características comunes del coche convencional que tiene el coche eléctrico, etcétera, etcétera, al final resulta que tienes que hacer mucha más minería con un coche eléctrico que con un coche convencional. Por lo tanto, meternos en este tipo de transición energética basada en coches eléctricos, en baterías, en electricidad, etcétera, al final nos lleva a unas necesidades minerales que son mayores. Ahí tenéis, por ejemplo, una relación de algunos de esos minerales de los que os hablaba ahora. El cobalto
y son concretamente aquellos que, digamos, que hay en menor cantidad comparado con lo que conllevaría cambiar todo el parque el parque móvil de coches a escala mundial. No nos llegaría el cobalto, que es necesario para los coches eléctricos, las baterías, para todo tipo de aparatos electrónicos. El litio, necesario para todo tipo de baterías. El níquel, necesario también para los coches eléctricos. La plata, el cobre, necesarios para la electrificación, ¿no? Hay que electrificarlo todo, vamos a hacer una sociedad eléctrica. Bueno, pues o lo haces con cobre o con plata, bueno, se va a hacer con aluminio, pero hay muchos problemas. Todo eso es necesario para la electrificación y también para la fotovoltaica. Sí que nos podrían llegar a alcanzar los minerales existentes, estos y otros, si planteásemos una transición energética muy diferente, que ya partiese de tecnologías mucho más simples, mucho más sencillas y, por supuesto, con economías más pequeñas, es decir, con economías que decrezcan, no con economías que estén creciendo constantemente, porque entonces no hay mina en el planeta que llegue si necesitas cada vez más minerales. Y, por supuesto, también una cosa muy importante, y aquí los ingenieros y las ingenieras tenemos mucho que decir, es el diseño de los productos. Porque hoy en día un móvil, por ejemplo, es el ejemplo más típico, también los coches, cualquier aparato que tengamos en nuestras casas, no se diseñan con el reciclaje en mente. De hecho, parece que se diseñan a propósito para ser difícilmente reciclables, lo cual no tiene el más mínimo sentido termodinámico. Puede tener sentido económico dentro del capitalismo, pero desde luego no tiene ni sentido común ni sentido dentro de una sociedad que esté haciendo su transición para contaminar menos y para salvarse del caos climático, etcétera, etcétera. Bien, octava y penúltima verdad incómoda. La transición energética implica una masiva reconversión de todas las industrias, de todos los sectores económicos. Bien, aquí, ¿cuál es la fake news que intento combatir con esta expresión, con esta verdad incómoda? Que la transición energética apenas va a afectar a algunos sectores y regiones, como son la minería del carbón, las centrales térmicas, etcétera, ¿no? Y nos hablan de transición justa, y cuando hablan de transición justa, tú miras los decretos, las leyes, etcétera, y la transición justa parece que es, oye, que simplemente la transición le va a afectar a unos tipos de trabajos muy concretos, los mineros, los trabajadores de las centrales de carbón, y bueno, hay que ayudarles a ellos especialmente, etcétera. Bien, esto es absolutamente falso, porque todos los sectores hoy en día de las sociedades industrializadas dependen de los combustibles fósiles. Por tanto, una transición energética que deje atrás los combustibles fósiles va a implicar una reconversión absoluta de todos esos sectores y algunos directamente van a desaparecer. Algunos se podrán reconvertir para utilizar otro tipo de energías de otra manera, como os decía, con reingeniería de productos y de procesos, utilizando energías renovables realmente renovables, como las llama Luis González Reyes, pero otros directamente van a tener que desmantelarse porque dependen absolutamente de estas energías fósiles. Esa portada que tenéis aquí en esta imagen es de un documento que a mí me parece fundamental y que siempre menciono cuando hablo de esto, que es un estudio que hizo el gobierno vasco, de hecho el ente vasco de la energía, y que publicó hace ya más de 10 años, que se llamaba El petróleo y la energía en la economía. En ella analizaban uno por uno todos los sectores de la economía vasca ante la perspectiva que por aquel entonces se empezaba a percibir del encarecimiento del petróleo y su posterior, digamos, desabastecimiento o declive en algún momento dado. Pero bueno, simplemente con ver cómo les afectaba a todos los sectores el encarecimiento del petróleo, se puede medir perfectamente la dependencia que tiene cada sector del petróleo. Y es un documento absolutamente recomendable donde vais a ver que absolutamente todos los sectores son dependientes y hay muy poquitos que se libren de esa dependencia. Bien, y la última verdad incómoda, que tampoco nunca se quiere reconocer, es que la transición energética no es un problema técnico. Parece que todo lo confiamos a la tecnología. Es un problema cultural. Y aquí la fake news, por excelencia, es que la transición energética consiste en cambiar unas energías, las fósiles, finitas y sucias, por otras, las infinitas, renovables y limpias. Es como quien dice, como tenéis ahí en la imagen, como quien le cambia la batería al coche.
se te ha estropeado la batería y simplemente vas y la cambias. Bien, por todo lo visto hasta ahora en esta presentación y todo lo que explicamos en el libro y lo que viene explicando mucha otra gente, y en el ámbito español conoceréis a Antonio Turiel, y si quien no lo conozca, pues que es una persona de referencia que lo viene explicando desde hace mucho tiempo, lo que implica dejar las energías fósiles y volver a vivir solamente de las energías renovables es un cambio absoluto de arriba abajo de todo el sistema económico y social. Va a implicar desindustrializar, porque la industria actual, la industria moderna, es hija de los combustibles fósiles. Antes de los combustibles fósiles no había revolución industrial, no podía haber tanta industria como para hablar de sociedades industriales, todas las sociedades eran principalmente agrarias, por tanto va a implicar volver a ser sociedades principalmente agrarias, que vivan de lo que la fotosíntesis nos da en cada ciclo, que eso sí que es la mejor energía renovable y circular, y rediseñar prácticamente todos los procesos productivos para poder utilizar menos materiales y menos energía. Y energía de tipo renovable, una energía menos densa, como os decía. Estos son los cambios de nivel absolutamente telúrico, a nivel social, político, pero a lo que voy es que son sobre todo cambio de valores. El capitalismo es más que un sistema económico, el capitalismo es una civilización, es un tipo de cultura. Esto lo podemos ver reflejado fácilmente en el individualismo, la competitividad y compararlo con las sociedades tradicionales. Por ejemplo, nosotros en Galicia lo tenemos bastante fácil porque hemos sido tardíamente industrializados y entonces directamente nuestros abuelos o las personas mayores de nuestro entorno directamente han vivido en sociedades no industrializadas y por tanto podemos comparar perfectamente cuáles eran sus valores, que mantienen, gracias a Dios, todavía muy vivos, y compararlos con los valores con los que se mueve esta sociedad. Por ejemplo, la competitividad. La competitividad es un valor que es absolutamente incompatible con la escasez energética y con las energías renovables. La competitividad solamente es una estrategia que solo les puede funcionar a aquellas especies que viven en un ecosistema donde la energía es absolutamente excedentaria y sobrante y no hay ningún tipo de problema de declive o de escasez. Sin embargo, cuando los ecosistemas, y podemos pensar en nuestras sociedades, en la civilización como un ecosistema gigantesco, cuando empiezan a escasear los recursos, los ecólogos han demostrado que las especies que mejor se adaptan son aquellas que cooperan y que las que insisten en competir, en desplazar, en el individualismo, en el sálvese quien pueda, son las que peor lo llevan y las que fracasan. Por lo tanto, tenemos que hacer un cambio de cultura a un nivel muy profundo, que yo suelo decir que es un nivel antropológico, a la altura de la revolución del neolítico o de la revolución industrial. Por eso yo suelo hablar a veces de la tercera revolución de la humanidad. Y bien, para concluir, después de estas 9 verdades incómodas y todas las que podéis encontrar en el libro, pues solamente podemos llegar a una conclusión, que es que la transición energética implica decrecimiento. La principal característica que nos debería preocupar y sobre la que deberíamos trabajar absolutamente todas las políticas a nivel local, a nivel nacional, absolutamente todas, no es pensar en cambiar los combustibles fósiles por energías renovables, entre comillas. No, el factor crítico de esta transición es que vamos a ir de más energía a menos energía. Y es la primera vez que vamos a hacer una transición de este tipo. Las anteriores que ha habido en la historia, pasar de la biomasa al carbón, del carbón al petróleo, etcétera, etcétera, todas han sido siempre transiciones relativamente fáciles porque se iba a más energía, disponíamos de más energía y entonces, bueno, el cambio era fácil, pero esta vez es la primera vez que tenemos que volver atrás, tenemos que aprender a vivir de nuevo con menos. La fake news aquí, por excelencia, que es la fake news por excelencia, yo diría, de esta transición energética fake que nos venden. Es que el sistema económico actual lo podemos mantener en crecimiento perpetuo a base de energías renovables. Esto es absolutamente falso, porque las energías renovables está muy en discusión en el ámbito científico de cuánta energía, cuál es el límite que nos pueden dar.
pero sabemos que una vez alcanzado ese límite no pueden continuar creciendo constantemente cada año a un tanto por cien para servir al beneficio, a la plusvalía del capital. No hay manera de hacerlo. Por tanto, si la energía no crece, no puede crecer el PIB. Y eso hace que absolutamente se gripe, el sistema económico falla y como está montado absolutamente todo, desde la alimentación, el empleo, los servicios públicos, todo está montado sobre un sistema que crece continuamente, todo se desmorona si no percibimos que la transición implica descenso, que implica declive, que implica decrecimiento. Es decir, el sistema económico hacia el que tenemos que ir es un sistema económico que, como el caracol, haya llegado al límite y haya dicho, ya no puedo hacer crecer más la concha porque me va a aplastar. Por eso, sabéis que el caracol es el símbolo del movimiento por el decrecimiento. El nuevo sistema económico tendrá que ser de una menor escala, que no necesite crecer para funcionar, para que las cosas vayan bien, que sea relocalizado, es decir, que volvamos a producir en lo más cerca posible todos aquellos elementos que sean necesarios para nuestra comunidad, para nuestro país, para nuestra comarca, que sea más basado en la producción agraria, aquí incluyo por supuesto también ganadería, pesca, es decir, la producción primaria anual fruto de la propia biosfera, más agrario que industrial, es decir, seguirá habiendo industrias, pero tendrán que ser de mucha menor escala, un sistema económico basado en otros valores y en otra cultura, y orientado, por supuesto, esto es imprescindible, a servir a las necesidades de la gente y de las otras especies, idealmente, y no acumular lucro y acumular plusvalías y beneficios cada año, que es la necesidad que orienta el capitalismo. Por tanto, todo esto que os he venido contando a lo que nos lleva inevitablemente, la conclusión es que debemos apostar por el decrecimiento. Y bien, con esto creo que está presentado. No sé si me ha tenido al tiempo. Bueno, Al tiempo. más o menos, un poquito, como 10 minutos más, pero estupendo, ¿vale? Muy bien. 45 minutos era también muy escaso para toda la enjundia y la densidad, ¿no?, de cuestiones que has planteado. Y claramente, eso es, como bien has señalado, has dejado muchas cosas que evidentemente trata en el libro y que no se puede exponer todo, ¿no?, evidentemente. Muchísimas gracias, Manuel. Pues, si os parece, ahora pasamos a comentar intervenciones del chat. Si te parece, tú también puedes ir mirando, ¿vale? Y yo voy, porque claro, hay dos primeras intervenciones que fueron muy pronto, ¿no? Casi al inicio de tu intervención, y me imagino a Óscar Vega y Luis Manuel Garrido, supongo, ¿no?, que después de todo lo que ha ido diciendo, pues claramente matizarían o las plantearían probablemente de otro modo, ¿no? O sea, en fin, digo porque en tu propia exposición pues, ha respondido, ¿no?, a una primera cuestión, por ejemplo, la de Óscar de Vega, que dice, pero si usamos energía renovable a costa de energía fósil, evitamos emitir estos gases, ¿no? En fin, has dado argumentos, ¿no?, para Sí, ahí responder. me gustaría, si me permites, añadir Claro, por supuesto. algo que han estudiado muy bien en el Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid, que son punteros a nivel europeo y también diría que mundial, modelizando la transición energética. Y ellos han demostrado que si nos lanzamos a lo que muchos proponen, por ejemplo, los proponentes del Green New Deal y del capitalismo verde, a una instalación masiva y desaforada, con la disculpa del caos climático, a instalar renovables, lo que hacemos es empeorarlo. Lo empeoramos porque se emiten más gases de efecto invernadero, porque mientras tú mantienes esa economía capitalista en crecimiento, es decir, ya sabemos que la economía está haciendo crecer constantemente las emisiones, si encima te lanzas a una producción industrial de aerogeneradores, de placas fotovoltaicas, vas a multiplicar la minería y vas a multiplicar las emisiones, con lo cual vas a empeorar
a corto plazo eso es indudable. Luego a largo plazo alguien podría decir, bueno, pero entonces a largo plazo vas a evitar tú aquello que... Es como lo de los coches eléctricos. En el coche eléctrico también se ve muy fácilmente. Para poder, digamos, compensar todas las emisiones que se emiten simplemente para fabricar un coche eléctrico, antes de salir del concesionario, a lo que equivale es a dar 2 vueltas al mundo con tu coche de gasolina o de gasoil. ¿Quién da 2 veces las vueltas al mundo con el coche de gasolina o de gasoil? Yo prefiero decir, mira, voy a usar menos el coche, o ponme transporte público para que no tenga que utilizar nunca el coche, en lugar de gastar gastar todo el petróleo y emitir todas las emisiones equivalentes a darle yo 2 vueltas al mundo con el coche, para construirme un coche eléctrico que me digas que tiene 0 emisiones, porque eso tiene delito. Eso tiene delito. Yo no sé si hay alguna organización de consumidores que se haya propuesto denunciar como publicidad engañosa a toda esta gente que te vende lo del 0 emisiones. Porque que me digan si ha salido por arte de magia el coche dándole con una varita mágica en el concesionario, porque me temo que no. Entonces, lo de evitamos emitir los gases, perdona, pero no, emitimos más gases. Como se evita emitir gases es parando de emitir gases. Es la manera más fácil, es decir, poniendo tope y cambiando el sistema económico que te lleva a tener que quemar más y más y más y más. Simplemente si decimos, mira, nos vamos a organizar para no tener que viajar tanto en coche, porque vamos a poner transporte público. Bueno, pues ahí esa es una manera de evitar las emisiones, pero construyendo cientos de miles de aerogeneradores y de placas fotovoltaicas, así no se deja de emitir. El siguiente, Luis Manuel Garrido, ¿no? Como ves, dice, para llegar de A a B hay que dar paso en la dirección de B. Evidentemente no se llega instantáneamente, estamos en un sistema muy intensivo y yendo en la dirección planteada mejoramos. Está claro que la mejora es modesta, va un poco en la misma línea, ¿no? Esto es la propuesta del paulatinismo. ¿Pero qué pasa? Es que no estamos yendo a la misma dirección. La dirección a la que va esta transición energética, en la que nos han embarcado de manera antidemocrática, que esa es otra que podemos hablar, es a la de mantener el crecimiento económico a base de energías renovables. Y ahí no es donde queremos llegar, porque sabemos que ese lugar es el abismo, eso es imposible. Y nos vamos a estrellar por el camino intentando llegar a un sitio que no existe, ¿no? Porque nos va a fallar el suelo bajo nuestros pies. A donde queremos llegar, los que proponemos el decrecimiento, es a sociedades que no necesiten crecer. Y una vez de que partas de eso, ya puedes hablar de con qué energías es más limpio o es menos contaminante mover una sociedad decrecentista. Pero si no partimos de que hay que dejar de crecer, todo lo que estamos haciendo no sirve de nada, porque directamente toda la energía renovable que se está añadiendo al sistema, lo que tenemos no es una transición, es una adición energética, dicen muchos, ¿no? Porque las renovables están sirviendo de extensión de los combustibles fósiles para hacer más de lo mismo que estamos haciendo, ¿no? Ni siquiera llegan para cubrir el aumento de demanda energética anual que tiene el sistema capitalista. Es decir, de toda la energía de más que necesita cada año el capitalismo, el crecimiento de las renovables ni siquiera lo está cubriendo, con lo cual estamos cubriendo esa nueva demanda en parte también con combustibles fósiles. No estamos sustituyendo, estamos añadiendo, le estamos dando un balón de oxígeno al sistema capitalista a costa de acelerar el caos climático. José Pedrosa, que bien conoces, como ves, dice, ¿cómo se rompe la inercia de una sociedad o un sistema fundamentado en el despilfarro que cree que consumir lo que se desee es un derecho? ¿Cómo se va a enfrentar a la realidad del declive de energía y materiales? ¿Son inevitables las guerras por las últimas migajas? Los detritívoros estamos abocados al colapso. Sí, mientras seamos detritívoros, sí, hay que dejar de serlo, hay que salirse. Y hay que salirse también de esta militarización, ¿no? Porque para evitar la guerra no hay que armarse, ¿no? Yo le he dado la vuelta en un artículo que igual conocéis
al famoso dicho latino de si vis pacem para bellum, yo le he dado la vuelta y lo que necesitamos si vis pacem para descensum. Y efectivamente, que salía en la revista Papeles. Es decir, si quieres realmente la paz, tienes que renunciar a seguir creciendo. Porque en un planeta finito, si todos nos empeñamos en crecer, se acaban los recursos y al final te tienes que comer al de al lado porque te estás empeñando en seguir creciendo y solo lo vas a poder hacer robándoles a los demás su derecho a una cuota justa del reparto de los recursos escasos. Por tanto, paz y decrecimiento, y yo creo que esto es algo fundamental en este seminario, paz y decrecimiento son inseparables. Es decir, quien decrece lo hace por paz, para no tener que matarnos los unos a los otros y total, por una cosa que no va a llevar a ningún sitio porque al final acabaremos suicidándonos igual, ¿no? Y si quieres la paz, no puedes empeñarte en seguir creciendo. Es decir, un gobierno que insiste en crecer es un gobierno que va contra la paz, porque es un gobierno que al final va a tener que robar los recursos para intentar esa quimera, para prolongar esa quimera de seguir creciendo hasta el infinito y más allá, va a tener que robarles a otros. Y es por eso que hablaba yo del neocolonialismo, el neoextractivismo, y por lo que vemos muchos movimientos geopolíticos hoy en día que si los interpretamos en clave energética, pues es a lo que nos llevan. Y eso quiere decir que mucha de la política de la administración Trump con respecto a Europa se entiende mucho mejor si comprendes que Europa, al no tener recursos propios, es un competidor por el resto de los recursos del mundo con Estados Unidos. Ellos no nos necesitan para nada. Les estorbamos como consumidores. Esa manera de ver las cosas con la óptica de la energía yo creo que ayuda a comprender mucho de la geopolítica. Pero sí, es un camino hacia el que nos están llevando y nos tenemos que oponer con, vamos, y el movimiento pacifista y el movimiento decrecentista yo creo que se tienen que coordinar porque es la misma lucha, claramente. Y muchas otras, por supuesto. Los movimientos de los países del sur, en la medida en que nosotros apostemos por el decrecimiento, estamos apostando porque ellos puedan vivir mejor. Porque vamos a apostar por dejar de explotarles. Entonces yo creo que también es un movimiento muy, muy importante y por supuesto con el ecofeminismo. Porque también sabemos que las mujeres al final es un recurso energético para el sistema capitalista, explotar a las mujeres. Entonces también apostar por el decrecimiento es apostar también por el ecofeminismo en concreto. Bien, el artículo al que se refiere Manuel está en el número 157 de la revista Papeles. Si acaso ahora pongo ahí la referencia y se puede acceder, o sea, está en acceso abierto, porque ciertos números hacia atrás los liberan, así que ahora ese caso. Marisol Berlín, como ves, dice, me preocupa la cantidad de basura que se genera, pues toda tecnología renovable se tiene que sustituir a los 20 o 30 años como mucho y que no se puede reciclar. Por lo que has dicho, no solo sigue agotando recursos, sino que veo que aumenta la basura. Siempre he pensado que si fueran las empresas las que tuvieran que responsabilizarse de la basura que producen, en los productos que venden, de ese modo, creo que se preocuparían en hacer productos fáciles de reciclar y en lugar de que terminen todo el material usado de manera inútil en montones de basura. Acabaría también con la obsolescencia programada. Sí, es una cuestión súper interesante y que demuestra claramente que simplemente cambiando nuestra mentalidad, cambiando las leyes, cambiando las maneras de producir y de consumir también, podemos cambiar mucho y podemos reducir muchísimo tanto la basura, la contaminación, como aprovechar muchísimo más los recursos. Esto también ha incidido mucho Antonio Turiel en sus libros, en Petrocalipsis, en Sin Energía, en ideas muy, muy concretas, ¿no? Como por ejemplo, que en lugar de comprar los electrodomésticos, que se los alquilemos a las empresas, hagamos una especie de renting, mediante el cual ellos se comprometan a mantenerlas siempre en perfecto funcionamiento, con lo cual se van a preocupar de que no se estropeen y las tengas que tirar, al mínimo chip que falla tengas que tirar con toda la nevera. Ellos se preocuparían de hacerlas muy duraderas y de mantenerlas y de que fuesen aprovechables porque luego a ellos les interesaría efectivamente
que se pudiese reaprovechar para hacer nuevas neveras. Entonces, sí, efectivamente, si se les hace pagar a ellos o que se hagan cargo del residuo al final de la vida útil, como es propiedad de ellos la nevera, se tienen que hacer cargo ellos al final de su vida útil. Como te la tienen que mantener en perfecto estado, o si no arreglarla y si no sustituirla por otra, se preocuparían de acabar con la obsolescencia programada, y todo esto habría que legislarlo, lógicamente. ¿Qué pasa? Que esto también es muy incompatible con el capitalismo, ¿no? Porque, bueno, esto podría hacerse compatible, ¿no? Aquí no lo tengo tan claro como el tema, porque, lógicamente, al principio de la industrialización se hacían productos muy duraderos. Y lo de tener los aparatos en renting en algunos países se ha hecho en determinadas épocas de la historia. Entonces, bueno, no es 100% incompatible, pero sí que le fastidiaría mucho en la cuenta de resultados con la mecánica que hay hoy en día de usar y tirar todo. Pero por supuesto que es muy buena idea. Sí, bueno, creo que sí conviene que leamos, ¿no? Que lea las cuestiones que se han planteado, sobre todo por lo de la grabación, porque Sí, la gente que vea la grabación no va a poder claro. acceder probablemente, ¿no? Al chat. Dice, José, bueno, Miguel Ángel Gamarra se refiere a la intervención anterior de José Pedrosa, creo, ¿no? José, creo que son problemas de mala educación de la sociedad, empezando, por ejemplo, por el influjo de algunas religiones para explotar laboralmente a los ricos, a los pobres y creando unos dioses creadores que prometen un paraíso tras la muerte, como si el globo terráqueo fuera una broma. Bueno, si quieres comentar algo y Bueno, si no, seguimos, ¿no? sí, sí, que la religión que me preocupa a mí es la única religión que no se reconoce, que es la religión del progreso y del crecimiento perpetuo. Ujú. Porque es pura fe lo que mueve los ministerios de economía. Son los popes, son los obispos de esa criptorreligión que le llamo yo, sobre la que también he escrito algún artículo que luego, si queréis, en el web de Miradas al Mundo, pues podremos complementar, ¿no? En la página de documentación. Oscar Vega dice, ¿y qué nos puede decir al respecto? A ver, perdón, no digo que, por no, que me he oído eco ¿y qué nos puede decir al respecto del decrecimiento de la población que sigue creciendo sin pausa? Pues más gente implica más extracción de recursos, más uso de energía, más basura, más todo. Es necesaria como parte del decrecimiento, el decrecimiento de la población. Si quieres comentar algo. Sí, sí, por supuesto. Este es lo que abordaba en mi libro de Nosotros los detritívoros, ¿no? Efectivamente, el nivel de población actual es insostenible sin energía fósil. Entonces vamos a tener que decrecer como población, lo queramos o no. Esto ya lo explicaba también el propio eh, informe de los límites del crecimiento, el llamado informe Meadows, en 1972. Ya se sabía que iba a haber un declive de la población en el momento actual aproximadamente, ¿no? En estas primeras décadas del siglo XXI, si se empeñaban en seguir creciendo, ¿no? Efectivamente, claro, aquí hay que tener cuidado con este tema, que por otro lado es tabú en muchos ámbitos, especialmente en la izquierda, no se quiere abordar. Y luego también hay que tener cuidado con que a gente que solamente se fije en el lado de la ecuación de la población, pero la ecuación del consumo total es la población por el consumo que hace cada individuo, cada familia, cada empresa, cada país. Entonces, lógicamente, cuanto menos consumamos, más gente cabremos en el planeta, ¿no? Hay que vivir más simplemente, como decía Gandhi, para que otra gente pueda simplemente vivir. Entonces, creo que ahí está muy bien expresado, ¿no? Pero si echamos las cuentas, creo que hay que asumir que 8.000 millones de personas en el planeta, o 9.000, como nos dicen que vamos a llegar a ser, eso es inviable mantenerlo sin combustibles fósiles. Más que nada por el tema de la alimentación industrial. Entonces, ¿cómo hacer un descenso de una manera humana y lo más democráticamente posible? Pues es la gran cuestión, yo creo, de nuestro tiempo, entre otras. Por desgracia, el propio sistema y el propio caos climático y la sexta extinción masiva se va a encargar de reducir la población. Lo malo es que la reduzca tanto que nos acabemos extinguiendo. Y realmente nadie tiene ganas de que decrezca la población de una manera inhumana. Es decir, bueno, que vaya muriendo la gente cuando le toque, porque somos todos finitos,
y que nadie tenga que morirse ni de hambre, ni por guerras, ni por enfermedades curables, etcétera, etcétera. Ahí va a haber que gestionar mucho el tema de la natalidad, sería ideal. La manera ideal de hacerlo es empoderando a las mujeres con educación, con acceso a anticonceptivos, bueno, todos los mecanismos del control, digamos, progresista de la natalidad, pero es una cuestión que yo creo de las que peor se está abordando en esta transición, porque es que ni siquiera se quiere hablar de esto. Y nos están diciendo todo lo contrario. Por ejemplo, aquí en Galicia lo vemos clarísimamente. Nos hablan de un invierno demográfico, de que dentro de X años no va a haber gente para mantener la sociedad ni las pensiones, y no se está teniendo en cuenta ni el deterioro climático, ni las inmensas migraciones que va a haber, ni las muertes que va a haber por pandemias, por zoonosis, por falta de alimentación, etcétera, que es lo que yo intentaba un poco en ese libro de los detritívoros, analizar. Luis Manuel Garrido dice: estoy totalmente de acuerdo en el planteamiento del problema que expone Manuel y la hipocresía del sistema y del discurso existente. El problema base es la altísima demanda de energía que se necesita para mantener una sociedad como la que disfrutamos. Somos todos partícipes y beneficiarios de esto y tenemos que pensar en mejorar. Para cambiar se necesita tiempo y trabajo. Con lo que no estoy de acuerdo es con las soluciones que se plantean. Lo que habría que buscar es aplicar las tecnologías modernas de manera mucho más eficiente y consciente, por ejemplo, duplicando o triplicando la vida útil de los sistemas, etcétera. Bueno. Yo no estoy en desacuerdo con eso en absoluto. Lo que estoy en desacuerdo es que eso solamente proporcione una solución. Eso hay que hacerlo en conjunto e inseparablemente de un decrecimiento del consumo de la energía. Pero como he intentado explicar antes, las tecnologías más eficientes por sí mismas no te dan energía, ni te permiten decrecer en el uso de energía por el efecto llevo, o sea, el efecto rebote. José Pedrosa dice: pienso que no hay tiempo para una revolución cultural decrecentista de gran escala. Hemos perdido mucho tiempo y no hay poder ni político ni mediático para cometerlo. Sin embargo, aunque él no lo dice, necesitamos decrecer desesperadamente. O sea que, a ver, ¿no? Tenemos una tarea inmensa, ¿no? ¿Qué le voy a decir al amigo José? Pues efectivamente, es algo, bueno, necesitamos prácticamente un milagro civilizatorio, pero bueno, quién sabe, la especie humana es muy impredecible, tanto para lo bueno como para lo malo, y bueno, digamos que el caos climático, las guerras, nos están haciendo ver que cosas que nos parecían inverosímiles son posibles, y de hecho las tenemos a la vuelta de la esquina. Entonces quizás haya esperemos, ¿no? un gran despertar, y ahí es el trabajo un poquito en el que, bueno, intentamos poner nuestro granito de arena. Sí, en particular he puesto hace un momento el enlace a la revista 151515, el enlace a tu web, el enlace también a la web del libro, donde hay muchas contribuciones de interés también, digo para que lo sepan. Óscar Vega, bueno, hace referencia a la pregunta que hizo respecto de la población, que ya se ha abordado. José María Huera Lorente pregunta: ¿hay foros científicos donde esto se discuta? Porque esto lo debe de entender cualquier ingeniero. Y de ahí habrá que dar con los foros divulgativos adecuados, porque si no, este mensaje queda oculto por el ruido de la infodemia y no llega a la ciudadanía. Sí, efectivamente. Sí, sí que los hay muchos. De hecho, los lleva viendo desde desde los finales de los 60 como mínimo, ¿no? Toda la gente de la economía ecológica, bueno, primero la bioeconomía, la economía ecológica, y el decrecimiento ya se está analizando también a nivel científico, tiene cada vez más perspectivas, y es más validado y más legitimado a nivel internacional en todos los campos. Pero aquí yo apelaría a algo que le escuché a un científico y divulgador catalán en un medio de comunicación público, en Radio Nacional de España. Le voy a decir que en este momento tan crítico de la historia el trabajo científico está hecho y son más necesarios, y el papel es más importante el de los periodistas, el de los medios de comunicación, que el de los científicos y las científicas, porque digamos que los medios, es decir, las pruebas de lo que sucede, el diagnóstico está claro, lo que hay que hacer está claro,
Y ahora, para eso, llevarlo a la sociedad y producir ese vuelco del que hablábamos, ese milagro antropológico, para hacerlo necesitamos muchísima pedagogía social, mucha divulgación, mucha información de la buena. Y hay los medios de comunicación, las escuelas, todo tipo de instituciones que hagan educación en el sentido más amplio, en el sentido que, es decir, no limitado a los centros educativos, en el sentido más amplio de educación social, es fundamental, es el más importante hoy en día. Y por eso, pues hay gente que no somos científicos, que sí que podemos venir del campo tecnológico, de ingenierías, etcétera, y por eso quizás tenemos una comprensión más rápida de estos problemas, pero son problemas que son muy fáciles de traducir a gente con cualquier tipo de formación, de todas las edades, sabiéndoles hablar en su lenguaje, por eso está bien. Necesitamos a toda esa gente, incluso a la gente del mundo del arte, porque sabemos que lo que mueve al ser humano al final son las emociones más que la razón. Y está bien que comprendamos las razones, pero para movernos, para motivarnos, ahí es fundamental que se traduzca esto en la cultura. Hablábamos de que la transición energética es principalmente cultural. Bueno, cuando el Ministerio de Transición Ecológica da ayudas para esa transición, yo no veo que dé ayudas para la creación cultural y ya me gustaría. Ya me gustaría que se hiciesen series, que se hiciesen documentales, que estuviese esto todos los días en los centros educativos, en todos los ámbitos sociales, en la televisión pública. Las privadas ya sabemos, están fuera de nuestro alcance, pero bueno, acabarían surgiendo debates también si en la televisión pública se hablase a todas horas de esto. Y bueno, creo que tenemos creadoras culturales de la suficiente calidad en nuestro país y en muchos otros como para poder traducir esto. Entonces yo creo que es fundamental, y ahí está un poco la misión de nuestra revista, de unir esas voces científicas, esas voces del activismo y la gente del mundo del arte para que sepan traducirlo y sepan motivarnos y sacarnos de esta parálisis y de esa infoxicación, ¿no? También, y esa adicción a las redes sociales que tan bien está promoviendo el sistema y que tanto le conviene. Totalmente de acuerdo. Vamos, recomiendo, ya lo he comentado, ¿no? Encarecidamente la revista que tú coordinas, la revista 15-15-15, que ahí he puesto el enlace. También, bueno, este espacio modestamente intenta contribuir. Justamente el año que tú participaste, también participó Antonio Turiel, participó también el coordinador del grupo de la Universidad de Valladolid sobre energía, economía y dinámica de sistemas. También participó Ferran Puig, ¿eh? Aunque hubo un problema con la grabación que no fue posible y no la tenemos, ¿no? Por otro lado, ya que, ¿no? Por la pregunta de José María Agüera, yo creo que puede ser también interesante hacer referencia para que quien no conozca que está ese proceso en marcha. Me refiero a lo del foro social, ¿no? De más allá del crecimiento, que va a tener lugar en febrero, el 13 y el 14 de febrero en Madrid, y que ha tenido por la jornada previa, ¿no? Del 26 de septiembre, en la que tú participaste, coordinando una mesa, lo digo para quien no lo sepa, que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados, ¿no? La jornada más allá del crecimiento. Para quien no esté al tanto de ese proceso, creo que poniendo en el buscador esto, le va a aparecer información y puede conectarse. En particular, en la revista 15-15-15 hay una reseña magnífica, ¿no? De Jose. Sí, de José de Cea. Sí, Eso es. que hizo la crónica de la conferencia. Voy a poner Y, en el chat la dirección. sí, Es la dirección la he beyondblog. puesto, de la revista está puesta. No, la de la conferencia, porque Sí, supongo que vale. todo lo del foro social que viene a raíz de esta conferencia en el Congreso de los Diputados, que hay que decirlo, es una más de las que se vienen haciendo en toda la Unión Europea en estos últimos años, últimos 2 años creo que es muy interesante porque se está llevando el concepto de más allá del crecimiento, es decir, de que hay que detener el crecimiento y buscar otro tipo de sistema que no necesite crecer, se está llevando al ámbito de las instituciones políticas. De momento, con muy poco éxito, hubo muy pocos parlamentarios, pero hubo miembros del gobierno, lo inauguró una ministra del actual gobierno español, con lo cual, bueno, esto, como os digo, se empieza a legitimar en los ámbitos, se empieza ya a hablar seriamente
aunque tímidamente, bien es cierto, y por una vez que se habla de esto, se hablan 1000 de crecimiento económico, pero hay que empezar efectivamente a romper también esa grieta mediática y social y que se legitime el debate político sobre el crecimiento y el decrecimiento. Sí, bueno, ya aprovecho la cuña porque no la próxima sesión, que será el 24 de noviembre, luego comento el título, sino la siguiente a esta, que va a ser el 10 de diciembre. La sesión se denomina Explorando el decrecimiento y el ponente va a ser Carlos Taibo, que va a ser una sesión presencial, ¿no? Aprovechando venida a Granada. Eh, bueno, Pau Kokura, ¿no? El Nick, ¿no? Eh, Comenta, dice, me parece esencial la parte en la que desmonta el término generar energía en base a la termodinámica y creo que no se ha explicado lo suficiente. ¿Puede explicar por qué no existen generadores de energía ni limpios ni sucios y son más bien captadores? Bueno, sí, sin meternos en dar una clase de física para la cual no estaría capacitado, es muy sencillo de entender. Por el primer principio de la termodinámica, la energía ni se crea ni se destruye. La cantidad de energía es constante, ¿no? Lo único que se va degradando, la energía en el universo es constante y se va degradando en ciertos sistemas por la segunda ley de la entropía, que es la ley de la degradación de la energía. Y lo único que podemos aspirar, es decir, porque no existen, no somos superhéroes que sean capaces de lanzar rayos por las manos, nosotros podemos coger el rayo en la naturaleza e intentar captar, por decirlo así, ¿no? Eso es lo realista, lo otro es magia, es ciencia ficción. Entonces, la energía está presente en el universo y los seres humanos y todos los seres vivos, porque somos máquinas, todos los seres vivos, de captar energía y de utilizarla, ¿no? Y de reducir la entropía dentro de nuestros propios organismos y utilizar esa energía, esos diferenciales de potencial de energía para mantenernos vivos y mantenernos organizados con un nivel bajo de entropía a costa de aumentar la entropía de nuestro entorno. Pero bueno, ya os digo que mejor no nos metemos ahí porque me voy a perder. Esto mejor lo explicaría, por ejemplo, Carlos de Castro, del grupo de la Universidad de Valladolid que hemos mencionado antes, cuyas obras acerca de la teoría Gaia son muy recomendables y que tienen mucho que ver con todo esto. Bien, entonces cuando inventas algo, solo puede ser inventar un aparato que te permita captar esa energía exosomática, es decir, la que está fuera del cuerpo, porque la energía endosomática es la que obtenemos de los alimentos y que, digamos, se incorpora para hacer funcionar nuestro cuerpo, pero la energía exosomática es la que está fuera y podemos utilizar fuera también de nuestro cuerpo, sin introducirla. Es decir, por ejemplo, utilizar el calor del sol, pues, no sé, como decíamos antes, lo de la forja solar para fundir un metal, ¿no? Entonces, tú ahí puedes, sí, la inventiva humana puede dar para inventar todo tipo de maneras de captar esa energía y de realizar un trabajo, porque no podemos olvidar que la energía se define como la capacidad de hacer un trabajo, de hacer algo útil, de hacer una transformación, bien sea física, química, como hablábamos en el caso de la electrólisis, separar átomos, por ejemplo, cambiar de estado físico un metal, provocar una combustión, etcétera. Es decir, podemos poner esa energía, digamos, capturarla temporalmente, degradarla, pero en el proceso hacer algo útil para nosotros. Entonces, ahí es el campo donde puede jugar la inventiva humana, la ingeniería, etcétera, y donde hemos avanzado muchísimo y donde se puede avanzar mucho con respecto a las energías renovables que utilizaban nuestros abuelos y abuelas. Es decir, hay un campo muy interesante para el avance tecnológico, pero desde luego partiendo de eso de que tenemos que minimizar el uso de materiales, hacer las tecnologías muy simples, hacerlas fáciles de reciclar y sobre todo ponerlas al servicio de las necesidades humanas y no al servicio de un capital que siempre necesite crecer y que por tanto nunca vamos a ser capaces de satisfacer. Las necesidades humanas son finitas y se pueden satisfacer con energía finita, con sistemas que capten de una manera finita la energía infinita, entre comillas, del universo. Entonces, es, digamos, la manera que puedo resumirlo, ¿no? Sin entrar en mucha mayor detalle acerca de la termodinámica.
Sí, bueno, si me permite, digo en relación con esta cuestión que ha planteado Pau Cocura. Hombre, vamos a ver, no se ha hablado aquí de fusión nuclear ni de fisión, ¿no? Evidentemente la fisión nuclear es- está basada bueno, en el uso de materiales radioactivos, ¿no? De elementos radioactivos que son no renovables, es decir, que ahí están muy limitados y claramente la fisión nuclear hoy por hoy no se puede contemplar como alternativa, porque eh, si se utilizara a un nivel como podría ser necesario para que contribuyera sustancialmente en el crecimiento económico y, por tanto, en el crecimiento de la base energética, no hay uranio para hacer posible esos incrementos. Es decir, que estamos hablando de recursos también no renovables, ¿no? Eso por un lado. Y luego la fusión nuclear, que en todo caso podría dar lugar a un incremento, unas potencialidades, un uso de energía enorme, hoy por hoy no es viable, o sea, no es operativa. Y aquí hay un tema importante y es los plazos temporales que tenemos. Es decir, esta transición energética no tenemos todo el tiempo del mundo. O sea, porque los combustibles fósiles se están agotando claramente, cada vez se necesita más energía para sacar una unidad de energía de combustibles de fósiles, ¿no? Y por tanto ese llega un momento es que ya no compensa, no es viable, ¿no? Y por tanto tenemos esa limitación. Tenemos que también ir descartando los combustibles fósiles por razones del cambio climático, del calentamiento global, o sea que tenemos esa urgencia. Y la energía nuclear de fusión no está disponible. Entonces, tenemos que basarnos en lo que sí tenemos a mano. En todo caso, diría algo en esa línea, ¿vale? Digo, para complementar lo que tú has comentado, ¿no? Y cuidado si consiguiésemos una energía infinita, porque esto lo suelen explicar los Valero, si dispusiésemos de una energía infinita, convertiríamos el planeta en Tanatia, porque seríamos capaces de extraer hasta el último átomo de la última roca y entonces sería un desastre a nivel ambiental y ecológico. O sea, destruiríamos el planeta mucho más rápido. Para eso es para lo que nos serviría disponer de energía infinita. Claro, Entonces claro. es mucho más realista y menos peligroso partir de que no vamos a encontrar, de que no va a llegar la fusión a tiempo, de que no va a aparecer ninguna otra energía maravillosa, que no nos van a venir a salvar los extraterrestres regalándonos una energía mágica. Hay que partir de eso y porque es lo más cabal. Sí, Es el principio de precaución elevado a la enésima potencia. claro. Sí, bueno, me imagino que Óscar Vega ha planteado lo último que ha escrito cuando todavía no había intervenido yo, probablemente, ¿no? Es que no lo sé, ¿no? Porque habla de la posibilidad de la fusión nuclear, ¿no? Entonces tenemos unos plazos muy limitados y la fusión nuclear no está disponible, ¿no? O sea, hoy por hoy, ¿no? Aparte de los problemas que has comentado. He puesto también hacia el final el enlace a la revista Papeles y ahí puede uno buscar, como digo, el número 157, que es donde aparece el artículo de Manuel Casal. Bueno, son las 8:12. Yo creo que es, si os parece, salvo que haya alguna intervención más o que queréis comentar algo más, podríamos ir ya pensando en ir finalizando la sesión. A mí me gustaría también comentar que la próxima sesión, ya he dicho que he hablado de la que va a haber el 10 de diciembre con Carlos Taibo, pero decir que la próxima sesión de mirada será el lunes 24 de noviembre y es la presentación de otro libro, Democracia en extinción, el espectro de las autocracias electorales. El ponente es Steven Forti, que es el autor del libro, profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona. Va a ser un acto
conjunto de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, el Ateneo de Granada y el Instituto de Paz y Conflicto, en el marco de Mirada al Mundo y también de una sección también de actividades del Ateneo, que es la democracia a debate. Bueno, pues sin más, como ha comentado Manuel, ¿no? En los próximos días, si cuando la página del instituto funcione, podremos subir, ¿no? Documentación adicional, en particular, si no te importa, la presentación que ha empleado, ¿no? Si es posible, y algún otro material que quiera aportar, ¿no? Muy Vamos, bien. yo ya mandé una documentación provisional, como habíamos quedado, pero no lo han podido subir las personas que gestionan la página por las razones que he comentado. Bueno, pues muchísimas gracias a quienes habéis asistido, habéis participado y sobre todo a ti, Manuel, por toda tu exposición, todo tu trabajo y bueno, estamos en contacto si es posible, ¿vale? Pues nada, un placer y muchísimas gracias, Jesús. Y Muchas a toda gracias la a todos gente y a que todas. habéis participado. Gracias.